Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. La rindo a sus pies, Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey infinito en poder. Él es el rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que estamos reunidos. Queremos presentar las peticiones delante de ti, Señor, creyendo que tu oído está atento y tu mano dispuesta siempre para bendecir la vida de tus hijos, Señor. Y que todo lo que te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, tú eres fiel con tu palabra y respondes, Padre. Suple, Señor, las necesidades que nuestra hermana Mariana está manifestando con respecto a la vivienda, Señor, allí en La Esmeralda, con respecto a su familia. Te pedimos por ellos, Señor, para que los corazones sean abiertos y las mentes, Señor, sean, Señor, libertadas en los pensamientos, en las estructuras que tienen, Señor, y que pueda caer todo argumento, Señor, contrario a tu palabra, que se ha formado en ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos por la familia de nuestra hermana Blanca, Señor, y te pedimos que tú bendigas la vida de sus hijos, de sus nietos, su esposo, su casa, Señor, que todos puedan alcanzar tu bendición. Oramos también, Señor, por el comienzo de clases que es esta semana, por los niños, los adolescentes, Señor, los jóvenes que comienzan sus estudios, para que sean guardados, Señor, desde el más pequeño hasta el que va a la universidad, que todos ellos puedan ser, Señor, en este año bendecidos por ti, Padre, y ayudados a salir adelante, Señor. Aquellos que tienen, Señor, exámenes que han quedado para atrás, Señor, que puedan
Señor, tener nuevas fuerzas para seguir adelante y no tengan desánimo, Señor, sino que puedan emprender este año, Señor, con la fe y la confianza de que tú estarás con ellos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por todos los hermanos y hermanas que congregan en San Carlos Maldonado, te pedimos tu bendición sobre sus vidas. Oramos por nuestros hijos y los ponemos en tus manos también, Señor, pidiéndote que tú les sostengas y les guardes, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a estar abriendo la Biblia para dar juntos lectura a la Escritura que está en Gálatas, capítulo 5, de manera que quienes tienen su Biblia, los invito a que lean conmigo su Biblia, Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 12 inclusive. Dice así la Sagrada Escritura, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corrías bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no penséis de otro modo. Mas el que os perturba llevará sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Hasta aquí quiero estar compartiendo de la lectura de las Escrituras. La verdad que cuando nosotros leemos de la Escritura, la carta a los Romanos, la carta a los Gálatas, la carta a los Hebreos, en ella nos podemos encontrar con una gracia muy especial, que es la gracia de la justicia que es por medio de la fe. Por eso yo resalté el versículo 5 de este capítulo, el cual dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La Biblia nos habla de dos tipos de justicia. La justicia que es por medio de cumplir con toda la ley de Dios. Y esto es algo que para el hombre no le trae esperanza. ¿Por qué? Porque la ley de Dios no son solamente 10 mandamientos. Es un conjunto de leyes que tiene que ver con obligaciones, que tiene que ver con restricciones y que tiene que ver con el cumplimiento de leyes ceremoniales. O sea, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer y de lo que hay que hacer por ceremonia. O sea, que hay que hacerlo obligatoriamente, y esto cumpliendo con las fechas, con los horarios, con los calendarios. O sea, y no solamente, no tiene que ver con el calendario nuestro, sino con el calendario judío. Por eso es que en estos últimos tiempos mucha gente se ha volcado a estudiar esas festividades y aún considera necesario guardarlas cuando las estudiaron, porque entienden que tienen que cumplirse. Y es cierto, para los que están en la ley o para los que tienen la esperanza de cumplir con la ley, hay que guardarlas. Pero no solamente hay que guardar las fechas ceremoniales, hay que guardar todo. Por eso el apóstol Pablo dice
que de Cristo os desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que cuando alguien quiere vivir por la ley, cumpliendo, ya sea en guardar, y aún en celebrar, en las fechas ceremoniales, todo eso, de Cristo se desliga. En realidad todo eso era sombra de lo verdadero, del cuerpo, el cual es Jesucristo. Todo eso tiene que ver con Jesucristo. Pero nosotros ya no estamos en la obligación de cumplir ni de guardar. ¿Por qué? Porque si quisiéramos cumplir, tendríamos que cumplir con toda la ley. Fíjese lo que nos dice la misma carta de Gálatas en unos capítulos más atrás, capítulo 3, en el verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Una persona que está bajo maldición, ¿qué esperanza tiene? ¿Puede tener una esperanza de felicidad? ¿Puede tener una esperanza bienaventurada? No, porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlo. La arrogancia más grande que hay en el hombre es creer que puede cumplir con la ley de Dios. La arrogancia más grande, o sea, la soberbia más grande, es creer que puede cumplir, que si obedece, por el obedecer va a ser bendecido. Ya que la ley no es de la fe, sino que, como dice el versículo 12, aquí, la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Pero luego el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, para que nosotros fuéramos redimidos, o sea, comprados de esa obligación de cumplir y de obedecer, Cristo tuvo que cargar sobre sí la culpa del pecado y hacerse pecado y pecador. Entonces, y todo esto era plan de Dios, o sea, no era un plan de los hombres, era un plan de Dios. Vamos a ver dónde está escrito que era plan de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, te invito a que lea conmigo desde el verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió. Mire la diferencia entre vivir para sí y vivir para aquel que murió. Si yo quisiera por mí mismo alcanzar la gracia, el favor, la bendición de Dios por obra, ¿qué estoy viviendo? ¿Para que murió o para mí? Estoy viviendo para mí mismo, queriendo por mí mismo alcanzar la gracia, la bendición y el favor de Dios. Por eso dice: y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Los que recibieron el conocimiento del Evangelio, ya no vivan para sí, queriendo por sí mismos hacer obras para poder agradar a Dios, sino que vivan ¿para quién? Para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ni aun a Cristo conocimos según la carne, ni aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y preste atención al versículo 18. Y todo esto
proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, para que podamos comprender, Dios no quiere que nosotros vivamos por las obras de la ley, buscando agradarle y satisfacer su demanda, su exigencia en el cumplimiento de la observación, de la obediencia a la ley, sino que quiere que vivamos por Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia de vivir por la ley y vivir por Jesucristo? La diferencia es bien clara. Al vivir por la ley no tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos un juicio que todo el que incumple con una parte de la ley se hace culpable de todos los mandamientos. ¿Y cuál es la paga del pecado? La paga del pecado no es arrepentimiento, no es llorar mucho, no es muchas lágrimas. La paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Por eso a veces los hermanos están equivocados, piensan que porque desobedecieron, porque pecaron, tienen que tener mucho arrepentimiento, mucha lágrima. Y no es así, sino que tienen que tener fe, vivir por Jesucristo, entender que su naturaleza es una naturaleza corrompida por el pecado. ¿Sabe cuál es el pecado original? El pecado original es una conciencia del bien y del mal y de la culpabilidad por estar haciendo lo malo. Fíjese, cuando Adán y Eva fueron creados para vivir en comunión con Dios, y esto por medio de la fe. Amén. Pero cuando gustaron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué vieron? Se vieron a sí mismos. ¿Y qué hallaron? Que estaban desnudos. ¿Y qué tuvieron? Temor. El temor lleva consigo castigo. De ahí el que teme, el que tiene temor, no fue perfeccionado en el amor, dice la Escritura. Entonces, claramente, cuando se le fueron abiertos los ojos, él recibió la conciencia del bien y del mal y empezó a juzgar por sí mismo. Esto está bien, esto está mal. Y así fue que se vio desnudo y viéndose desnudo, tejió hojas de higuera para cubrir su desnudez, lo cual era algo muy irrisorio. ¿Por qué? Porque la hoja de higuera tiene una característica. En estos días yo estaba escuchando una enseñanza que tiene la característica de la hoja de la higuera de una mano, que como cubrirse con una mano. Él vio la hoja de higuera y miró su mano y dijo, como una mano, entonces buscó cubrirse con ella. Pero ¿por cuánto tiempo puede cubrirlo esa hoja? Por muy poco tiempo. Así que tuvo que intervenir Dios, matar un animal inocente, lo cual es tipo de Jesucristo, para cubrir su desnudez. Entonces, el pecado original es que por vivir por nosotros mismos, con la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, para poder así agradar a Dios y hacer obras que sean agradables delante de Dios. Ya que por las obras ningún hombre puede ser justificado. Ahora usted dirá, ¿y entonces por qué Dios envió la ley la dispuso por medio de ángeles a través de Moisés? Dios dio la ley ¿para qué? Para que el hombre conociera su condición. Mientras no había ley, no había quien fuera culpado de transgresión. Pero al venir la ley encerró a todos bajo la culpabilidad del pecado y recibimos el juicio de Dios, que es porque cuanto todos hemos pecado, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora Dios emite su juicio en cuanto que todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios,
Romanos capítulo 3, verso 23, pero inmediatamente dice, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Jesucristo por medio de su sangre. O sea que Dios, si bien encierra a toda la humanidad bajo la condición de pecador y bajo el juicio de muerte, le da una salida al hombre mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Por eso Pablo decía, el amor de Dios me constriñe, o sea, me tiene aprisionado pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos en ese uno. Eso lo dice claramente en Romanos capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14, y ya lo hemos leído. Pero cuando está terminando ese capítulo, el capítulo 5 de 2 de Corintios, dice algo muy hermoso, dice, al que no conoció pecado, capítulo 5 de 2 de Corintios, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí habla de otro tipo de justicia, la justicia de Dios. La misma justicia que menciona el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos, que dice, ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Entonces, cuando habla en el versículo 5 de Gálatas, capítulo 5, verso 5, que nosotros, todos los que estamos esperando, todos los que tenemos esta esperanza, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. No está hablando de la justicia propia, la que yo obtengo por hacer buenas obras, sino está hablando de la justicia que es de Dios, la que es por medio de la fe. Y recuerde que lo que viene por la fe es dado de esa manera para que sea contado como gracia, porque al que obra se le cuenta como salario, como deuda. Amén. Por eso es que ninguno puede venir delante de Dios y decir, yo viví dignamente, yo viví correctamente, yo hice buenas obras, por eso merezco el reino de los cielos. No, ninguno puede. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que hemos hecho cosas buenas, puede que lo comparemos en relación a personas que están a nuestro alrededor o en nuestra cercanía, o de las que nos enteramos que hacen cosas que son muy malas. Pero una cosa es juzgarse y juzgarse unos a otros bajo la visión y la mirada de un hombre, y otra cosa es ser juzgado bajo la visión y la mirada de Dios. Si nosotros nos ponemos bajo la mirada de Dios, ¿qué dice la mirada de Dios? Génesis capítulo 6, verso 5 dice, y vio Jehová Dios que la maldad del hombre era mucha y que de continuo había el mal en el corazón del hombre. Entonces, nos ponemos bajo la mirada de Dios y ¿cómo ve Dios a todo hombre? Como culpable del pecado. Entonces, no podemos esperar en una justicia propia para poder agradar a Dios, pero esa es la tentación. Ese es el engaño del pecado, ese es el engaño del diablo, que nosotros no dependamos de la fe, viviendo por Jesucristo, en quien tenemos la esperanza de la vida eterna, y nos aferremos a nuestras obras como si por nuestras obras pudiéramos alcanzar a satisfacer a Dios. La exigencia. Nunca vamos a poder satisfacer. ¿Sabe la única manera que uno puede satisfacer esa exigencia si no se aferra a Cristo? Es muriendo y yendo a la condenación eterna. O sea, el que se desliga de Cristo, lo único que le queda es una horrenda expectativa de juicio y de hervor, dice la Escritura. No le queda otra cosa. Solamente en Cristo podemos tener la esperanza de la justicia.
y esa esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús cumplió con toda la demanda de Dios. Cumplió con toda la exigencia de Dios. Al que no conoció pecado, leíamos recién en 2 Corintios 5:21, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Pablo decía, me constriñe pensar esto, o sea, me aprieta el pecho pensar esto, que si uno murió por todos, luego todos morimos en ese uno. Por eso es que en el capítulo 5 de Gálatas, versículo 11, dice, si yo predico la circuncisión, ¿por qué todavía recibo persecución? ¿Acaso se ha quitado el tropiezo de la cruz? ¿Cómo puede la cruz traer tropiezo? ¿Qué significa eso? Como trampa. En la cruz Dios castigó al pecado y al pecador. No pasaron la cruz, ni el pecado ni el pecador. En la cruz quedó el pecado y el pecador siendo juzgado y castigado por Dios. Por eso es que la iglesia nace después de la cruz. Jesús le dijo a sus discípulos, todavía hay muchas cosas que tengo que decirle, pero no es el tiempo. ¿Y cuándo vemos que nace la iglesia? Cuando es derramado el Espíritu Santo. Ahí emerge la iglesia, de ese aposento alto sale y comienza a testificar y a predicar el Evangelio. Ahí emerge la iglesia y sale al mundo. ¿Cuál fue la variante? Que Dios dio cumplimiento enviando el Espíritu Santo a todos los que habían creído. Por eso dijo en su primer discurso, es la hora novena. No es que estamos ebrios. Esto es lo anunciado por el profeta Joel en cuanto al derramamiento del Espíritu Santo. Y desde ahí comenzó a dar su primer mensaje el apóstol Pedro. El apóstol Pedro. Por eso es que la cruz se convierte en una trampa, en un tropiezo, como una trampa de caza. ¿Por qué? Porque ahí quedó el pecado y el pecador quedaron ahí atrapados, recibiendo el castigo y el juicio. Y de ahí a que nosotros vemos que después, nunca más el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro, ni ninguno de los apóstoles llama a los santos pecadores, sino que por el contrario, los llama santos, justos, los llama perfectos. Entonces, la esperanza de una justicia, o sea, la justicia que trae esperanza, ¿qué justicia es? No es la justicia propia, sino la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. Quisiera compartir aún más todavía sobre este pasaje y otros. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle
y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,